El sol de California, brillante y sin piedad, solía ser el lienzo perfecto sobre el que Christine Christie Chen pintaba su vida. Era una vida de contrastes exquisitos. Durante años, sus manos habían amasado la dulzura de la repostería, creando obras de arte comestibles. Más tarde, su mente rigurosa la llevó a la química, donde la precisión y el orden eran la norma. Este equilibrio entre el arte de la creación y la ciencia de la estructura definía su alma bondadosa y su éxito. Christie no solo era talentosa, era una mujer con una luz interior que se manifestaba en su dedicación a la caridad, un rasgo que la hacía genuinamente hermosa. La escena se abría en el brillo engañoso de una boda de ensueño. Las risas, el cristal tintineando, el aroma de las flores blancas. En el centro de este remolino de perfección se encontraba Bradley Robert Dawson. A su lado, Christie parecía la mujer más afortunada del mundo. Y Bradley, con su mandíbula marcada, su porte impecable y su sonrisa segura, irradiaba el carisma silencioso de un hombre que lo tenía todo bajo control. Bradley era, a primera vista, la encarnación de la pareja ideal. Su manera de hablar era mesurada, sus gestos, protectores, y su atención a Christie, meticulosa. Sin embargo, bajo este pulido exterior, existía una arquitectura interna hecha de capas superpuestas, diseñadas para ocultar. Para quienes le rodeaban, y sobre todo para Christie, no había fisuras en la imagen que presentaba. Pero el observador más perspicaz, o el que se atreviera a mirar más de cerca, habría notado la rigidez de esa perfección, el esfuerzo casi palpable por mantener cada hilo en su lugar. En los meses previos a la boda, el amor de Bradley había manifestado sutiles pero persistentes formas de control. No eran órdenes directas, sino sugerencias envueltas en la miel del afecto. ¿Estás segura de que quieres salir tan tarde? Cariño, simplemente me preocupo, decía, mientras sembraba una semilla de duda sobre la autonomía de Christie. Oh, deberíamos invertir tu dinero de esta manera. Confía en mí. Yo manejo estas cosas, reduciendo gradualmente su capacidad de decisión financiera. Eran pequeñas renuncias que Christie justificaba como el precio de un amor intenso y protector. Pero la capa más peligrosa de la fachada de Bradley era la de la mentira. No mentiras inocuas, sino omisiones estructurales sobre su pasado reciente. La verdad, mantenida a raya con una precisión quirúrgica, era que la escena de la boda que ahora celebraban era, de hecho, el segundo acto de un drama con el que Bradley no había terminado de liquidar cuentas. Estaba recién divorciado. Esta pieza de información, vital y definitoria, había sido eliminada por completo de su narrativa personal. Era un fantasma que él había encerrado bajo llave en una habitación oculta de su vida, convencido de que la puerta jamás se abriría. En la recepción, mientras Christie reía con una de sus amigas de la infancia, la cual le felicitaba por haber encontrado a un hombre tan perfecto, Bradley observaba desde la distancia. En sus ojos no había solo amor, sino una intensa necesidad de posesión. Era una mirada que no se limitaba a apreciar, sino a auditar. Una verificación constante de que su premio seguía siendo suyo, bajo su esfera de influencia. Una tarde, poco antes de partir, durante una cena tranquila, Christie intentó sondear un poco más sobre la vida de Bradley antes de conocerla. Ella se acercó al tema de manera juguetona, hablando de anécdotas universitarias. Bradley se puso visiblemente tenso. Su sonrisa se estiró, volviéndose artificial. Cambió el tema con una habilidad magistral, inundando la conversación con planes detallados y emocionantes sobre su luna de miel.
Vamos a ir a un lugar que es la definición de escapismo, cariño. Una isla privada donde solo existiremos tú y yo. No habrá pasado, solo este momento. Le prometió, con un tono que sonaba tanto a declaración de amor como a un pacto forzado de olvido. Christie, siempre dispuesta a creer en la bondad de los demás, aceptó la ofuscación como timidez o pudor, rasgos que a menudo se disfrazan de vulnerabilidad en los hombres fuertes. Ella interpretó su prisa por hablar del futuro como una impaciencia romántica, una urgencia por fundir sus vidas en una sola. La idea de un lugar tan exclusivo, tan lejos de todo, donde el pasado no existiera, no le pareció una señal de alarma, sino la promesa dorada de una nueva vida. El destino que Bradley había elegido con esa meticulosidad controladora era Turtle Island, Fiji, un nombre que evocaba lentitud, calma y un retiro inmutable. Las fotos del resort eran inmaculadas, arenas blancas, aguas tan azules que desafiaban la realidad, villas de lujo que se abrían directamente al océano. Era el epítome de lo que la sociedad define como el viaje de luna de miel perfecto. Un escenario tan espectacular que era casi imposible imaginar que pudiera albergar algo menos que la felicidad más pura. Mientras hacían las maletas, Christie se encontró con un brochure del resort que Bradley había dejado descuidadamente sobre una mesa. Lo tomó en sus manos, sintiendo el papel de alta calidad. En la tapa, bajo el logo elegante, la promesa: un lugar para empezar de nuevo. La frase la conmovió. Ella no necesitaba empezar de nuevo, pero sí deseaba intensamente la nueva vida que Bradley le prometía. Miró a su marido, que estaba al teléfono cerrando un último detalle de trabajo con la calma de quien no teme nada. Ella sonrió, un poco cansada de todo el estrés de la boda, pero llena de una fe inquebrantable en el futuro. Él era su roca, su protector. El pasado ya no importaba. Él había barrido todos los escombros para construir su paraíso. Lo que Christie no podía ver era que la roca era, en realidad, un muro, que la protección era control, y que los escombros del pasado, lejos de haber sido eliminados, simplemente habían sido transportados y escondidos en el mismo lugar de su destino idílico. El Turtle Island no sería un lienzo en blanco para una nueva vida, sino un escenario íntimo y cerrado, donde la verdad finalmente sería obligada a salir a la luz. El avión privado que los llevaría a Fiji estaba esperando. Cuando Bradley tomó su mano para subir la escalerilla, su agarre fue un poco más fuerte de lo necesario. En lugar de sentir un abrazo tranquilizador, Christie sintió por un instante la presión contenida, una señal de la tormenta interna que su flamante esposo estaba esforzándose por ocultar mientras se dirigían a su propia y claustrofóbica trampa tropical. El viaje fue una oda a la exclusividad y la distancia, un trayecto diseñado meticulosamente para cortar todos los lazos con el mundo exterior. El jet privado los llevó a través de continentes y usos horarios, transformando el ajetreo de su vida en la tranquila anticipación de la luna de miel. Christie se acurrucó contra el hombro de Bradley, observando las nubes que parecían mantos de algodón bajo el sol. En ese momento, la lejanía del destino parecía un regalo, una garantía de que el tiempo se detendría solo para ellos. Cuando el avión aterrizó finalmente en Nadi, Fiji, fueron recibidos con la calidez y el ceremonial propio de la cultura local. Pero su verdadero destino aún estaba oculto, esperando en el regazo del Pacífico. Un hidroavión más pequeño los esperaba, una aeronave íntima que completaría la última etapa del viaje. La vista desde el aire era un deleite sensorial.
El océano, de un azul eléctrico, se rompía en tonos turquesa cristalino alrededor de los arrecifes, y allí, emergiendo del azul, estaba Turtle Island. No era solo una isla, era un emblema de la riqueza y el aislamiento, un lugar donde la naturaleza se encontraba con el lujo en su forma más pura. El hidroavión amerizó con una gracia suave, deslizando su vientre sobre el agua. Fueron recibidos por el personal sonriente y discreto del resort y conducidos a su bure privado, la palabra local para su villa de lujo. El bure era una obra maestra de la arquitectura tropical. Construido con maderas naturales y techos de paja, se fusionaba perfectamente con el entorno. Las puertas corredizas de vidrio se abrían a una terraza privada, donde dos tumbonas esperaban frente a la inmensidad del Pacífico. Al bajar las escaleras de madera, se encontraban inmediatamente con la arena blanca, tan fina que parecía azúcar. A pocos metros, el agua azul turquesa invitaba a sumergirse en ella. Todo el lugar emanaba una sensación de paz forzada, una perfección impoluta que Bradley había prometido y que ahora había entregado. «Mira esto, Christie», susurró Bradley, abrazándola por detrás mientras ella se apoyaba en la barandilla de la terraza. Su voz estaba llena de una satisfacción palpable, no solo por el lugar, sino por la aparente culminación de su plan. Es nuestro. Durante estas semanas, el mundo no existe fuera de estos límites. ¿No es exactamente lo que necesitábamos? Christie suspiró, dejando que la brisa salada le acariciara la piel. Era, innegablemente, lujo. El resort era un santuario. La promesa de la perfección se había materializado. «Es más de lo que jamás imaginé, Bradley», respondió ella, girándose para besarlo. En ese momento, la belleza del entorno eclipsó cualquier reserva o duda que pudiera haber albergado. Su mente, cansada por los meses de preparativos, se rindió a la promesa de descanso y romance. Los primeros momentos se desarrollaron como una escena sacada directamente de un catálogo de viajes. Se bañaron en las aguas cálidas, sus cuerpos sumergidos en la claridad irreal. Cenaron a la luz de las velas en la playa, con el sonido de las olas como única música de fondo. Bradley era el anfitrión perfecto, atento a cada una de sus necesidades, llenando su copa antes de que estuviera medio vacía, preguntando con una falsa profundidad sobre sus sueños y planes futuros. Sin embargo, en medio de esta coreografía de la felicidad, la mente de Christie, la mente de la química acostumbrada a analizar los componentes de una solución, notó pequeñas incongruencias. Eran destellos fugaces, casi imperceptibles, que se disolvían en la calidez del momento. Por ejemplo, durante un paseo por la zona principal del resort, Bradley se detuvo brevemente frente a una pequeña escultura de madera. La miró con una familiaridad que iba más allá de la mera apreciación estética. «Ah, la tallaron el año pasado», comentó, con un tono casual y distendido. Christie se detuvo, sorprendida. «¿Estuviste aquí antes, cariño? Nunca me lo mencionaste». Bradley se giró con una sonrisa rápida, bien ensayada, que no alcanzó sus ojos. «Oh, no, por supuesto que no. Solo leí sobre ella en la revista de la aerolínea. Tienen un artículo bastante bueno sobre la historia del resort. ¿Ves? Lo sé todo para poder ser tu guía turístico personal». Desvió la atención inmediatamente, señalando la villa de otro huésped y comentando sobre la absurdidad de su tamaño. Christie, aunque inicialmente ligeramente extrañada, dejó pasar el comentario. «Quizás solo es un entusiasta lector de revistas de viajes», se dijo. Se sentía avergonzada de su pequeña punzada de celos o suspicacia. Después de todo, estaban allí para crear nuevos recuerdos,
no para examinar minuciosamente el pasado. Esa noche, mientras cenaban ostras y champagne, el ambiente se hizo más íntimo. Christie se abrió a Bradley sobre sus esperanzas para el futuro, sobre cómo su trabajo en la química podría ayudar a financiar más proyectos de caridad. Ella hablaba con pasión y autenticidad. Bradley la escuchaba, pero su atención parecía más enfocada en la narrativa que en la persona. Él asentía en los lugares correctos, pero sus respuestas eran formularias, regresando siempre al tema de cómo él se encargaría de proteger y gestionar esos sueños. Su amor, en esos momentos de aparente intimidad, se revelaba como una forma sutil de propiedad. A pesar de la belleza abrumadora del lugar, a pesar del sol y la arena, había un telón de fondo de inquietud que comenzaba a tejerse. Era el sentimiento de que estaban actuando en una obra escrita por una sola persona. El paraíso era perfecto, sí, pero su perfección se sentía impuesta. El primer día se disolvió en el segundo, con la misma rutina de lujo y aislamiento. Bradley estaba cada vez más relajado, quizás demasiado. Su guardia, que había sido tan firme antes y durante la boda, comenzó a aflojarse. La tensión de mantener su perfecta fachada, combinada con el consumo de alcohol y la euforia del destino, le hizo cometer errores. Pequeñas, fatales grietas. Fue durante una conversación informal con el gerente del resort, el segundo día. Un hombre local, amable y sonriente. Bradley estaba hablando de una actividad de buceo. Sí, señor Dawson. Usted ya conoce los mejores puntos. Recuerdo que disfrutó mucho de Coral Gardens la última vez, dijo el gerente, con una familiaridad inocente. El aire se congeló. Bradley se puso rígido. Su rostro, que un instante antes había sido relajado, se transformó en una máscara de fría furia. Lanzó una mirada rápida y cortante al gerente, una advertencia silenciosa que se perdió en la brisa. Christie escuchó la palabra clave. La última vez. Su corazón dio un vuelco. La pregunta de antes sobre la escultura, las evasivas de Bradley. Todo cobró un significado nuevo y ominoso. La belleza del lujoso resort, el blanco arenal, la agua azul, todo se desvaneció, dejando solo el filo cortante de la verdad. El segundo día en el paraíso, la ilusión se rompió. Christie, sintiendo un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura tropical, miró a Bradley. Su sonrisa ahora parecía un gesto depredador. El escenario perfecto de su luna de miel había sido, sin que ella lo supiera, el escenario de un capítulo anterior de la vida de su esposo. Un capítulo que él le había negado. La realidad, fría y brutal, acababa de tocar tierra en Turtle Island. El comentario del gerente del resort resonó en el aire tropical como un trueno inesperado. La última vez. Christie sintió que la sangre se drenaba de su rostro. La brisa cálida de Fiji, que un momento antes había sido acariciadora, ahora se sentía fría y ajena. Bradley reaccionó con la rapidez y la frialdad de un depredador acorralado. La transición de su rostro, de la satisfacción al cálculo helado, fue brutal. Se dirigió al gerente con una voz sorprendentemente baja, pero cargada de autoridad. Creo que debe estar confundiéndome con otro huésped, amigo. Esta es nuestra primera vez en Turtle Island, afirmó Bradley, su sonrisa ahora completamente ausente. Su mirada era una advertencia silenciosa, una orden de silencio que el hombre local pareció captar con una alarma visible. El gerente, que solo había intentado ser cordial, se disculpó profusamente, visiblemente incómodo. Oh, mis disculpas, señor Dawson. Ciertamente, tenemos muchos huéspedes que se parecen. Disfruten de su tarde, dijo, retirándose rápidamente,
dejando a la pareja sola con el silencio pesado. Christie no se movió. No podía. Sentía que el suelo de arena blanca bajo sus pies se había convertido en un lodazal de incertidumbre. Se giró hacia Bradley, su corazón latiendo con una mezcla de confusión y una dolorosa certeza. ¿Qué fue eso, Bradley?, preguntó Christie, su voz baja y temblorosa. No es la primera vez que escucho un comentario así. Primero la escultura, ahora él. Dijiste que este lugar era solo para nosotros, un lugar para empezar de nuevo. Bradley se acercó, y con un gesto que a Christie le pareció forzado, intentó tomarle la mano. Christie, mi amor, es un malentendido ridículo. Lo que pasó es que el resort nos contactó. Tienen una base de datos con gente que ha mostrado interés. Es un error de su parte, te lo juro. Su voz era suave, sedosa, diseñada para anular cualquier sospecha. Pero Christie, la química analítica, no compraba la explicación. La reacción de Bradley había sido demasiado extrema. Su negación, demasiado vehemente. Él no había negado el lugar, había negado el tiempo. Mírame, Bradley, insistió ella, dando un paso atrás, forzando una distancia que reflejaba la brecha que acababa de abrirse entre ellos. El gerente dijo, la última vez. No dijo, la gente que ha mostrado interés. Has estado aquí antes. ¿Por qué la mentira? El encanto protector de Bradley se desvaneció, revelando una irritación cruda. El control era la esencia de su ser, y la pérdida de control en ese paraíso meticulosamente planeado le enfurecía. ¿De verdad vamos a arruinar estos preciosos momentos, nuestro segundo día en el paraíso, por la estupidez de un empleado? Su voz se elevó ligeramente, teñida de reproche. Él estaba utilizando la táctica de la inversión de culpa, hacerla sentir responsable por su propia ansiedad. No hay mentira, Christie, ya te lo dije. Y si lo hubiera, ¿importa? ¿Importa lo que hice antes de conocerte? Yo me casé contigo. Te traje a mi lugar favorito, a nuestro lugar. Importa la mentira, Bradley, dijo Christie con firmeza, la bondad habitual de sus ojos, ahora mezclada con el dolor. Importa que dijiste que este era un viaje único, que eliminaste el pasado. Si me mientes sobre algo tan fundamental como esto, ¿qué más estás ocultando? ¿La mentira sobre el divorcio? ¿También la eliminaste? El color abandonó completamente el rostro de Bradley. Había tocado el nervio. La mención de su reciente divorcio, un hecho que había borrado de su historial, lo golpeó como un puñetazo. La máscara de la perfección se hizo añicos. Eso no tiene nada que ver. Es pasado, Christie. ¡Pasado!, rugió él, perdiendo el control emocional por primera vez desde que llegaron. ¿Y viniste aquí con ella? La pregunta de Christie fue un susurro, pero resonó con la fuerza de un veredicto. Fuiste a nuestra luna de miel, el símbolo de nuestro nuevo comienzo, al mismo lugar que compartiste con tu exesposa. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. El sonido de las olas, el murmullo lejano de la naturaleza, todo parecía atestiguar la verdad devastadora. Bradley no negó el hecho. Simplemente se hundió en una furia silenciosa y palpable. Sí, ¿y qué?, admitió finalmente, con una voz baja y llena de veneno. Es un resort de clase mundial. Tengo que borrar un lugar del mapa solo porque mi vida anterior fue un fracaso. No seas dramática, Christie. Es solo una isla. Pero para Christie, no era solo una isla. Era la metonimia de toda su relación. Hermosa por fuera, construida sobre cimientos podridos de engaño y control. La realización fue un golpe físico. Ella no solo se había casado con un mentiroso, se había casado con un hombre que la había traído a un recuerdo fallido, esperando reescribir la historia con ella como un mero reemplazo.
Esa tarde, el ambiente en Subure se volvió insoportable. La villa de lujo, que antes parecía un refugio, ahora era una jaula. Se separaron para prepararse para la cena, pero la cena era lo último que querían. El aire estaba cargado de tensión no resuelta. Christie se sentó en el borde de la cama, la ansiedad corroyéndola. Recordó su vida anterior, la alegría de su trabajo como química, su dedicación a la caridad, la honestidad cristalina que siempre había exigido de sí misma y de los demás. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? Bradley, por su parte, caminaba de un lado a otro en la terraza. Su furia se había transformado en un resentimiento frío. El plan de la luna de miel perfecta estaba arruinado. Y para un hombre tan obsesionado con el control, el fracaso de su fachada era inaceptable. Él veía a Christie no como su víctima, sino como la responsable de haber arruinado su escena perfecta. El sol comenzó a descender sobre el Pacífico, un espectáculo de colores dorados y púrpuras que normalmente habría sido inspirador, pero que ahora se sentía como una burla cínica. La inminencia de la noche no trajo consuelo, sino una sensación de claustrofobia. Christie sabía que la gran pelea no había terminado, solo había sido pospuesta. La verdad había creado una grieta profunda entre ellos, y a medida que la oscuridad envolvía Turtle Island, ambos sabían que se avecinaba una confrontación que desmantelaría no solo su luna de miel, sino toda la ilusión de su matrimonio. La romántica drama había terminado. El thriller psicológico estaba a punto de comenzar. La tarde se convirtió en noche sin que la pareja intercambiara otra palabra significativa. La villa, diseñada para la intimidad romántica, se había convertido en un campo de batalla silencioso, un espacio claustrofóbico que magnificaba la tensión. Christie se había refugiado en el dormitorio, mirando el reflejo distorsionado de sí misma en la ventana oscura. Bradley permanecía en la terraza, el hielo en su corazón, enfriando el ambiente tropical. La verdad que Christie había descubierto era un catalizador. No se trataba solo de que Bradley hubiera mentido sobre haber estado allí. Se trataba de por qué había elegido este lugar en particular. Turtle Island, un resort que representaba la cúspide de su anterior relación fallida. Era un acto de profunda arrogancia y una falta total de respeto por Christie, a quien consideraba un reemplazo intercambiable. Christie, la química, comenzó a analizar las pruebas, el control, la mentira, el reciente divorcio. Eran componentes de una personalidad cuidadosamente construida que ahora se desmoronaba. Entendió que el hombre ideal que había conocido no era un ideal, sino una fachada. El silencio se rompió cuando Bradley entró en el dormitorio. Había bebido lo suficiente para alimentar su resentimiento sin nublar su precisión verbal. Su postura era rígida. El encanto había desaparecido, reemplazado por la fría dominación. ¿Podemos terminar con este drama, Christie?, comenzó Bradley, su voz cortante. Estás sobreactuando. Es una isla. Yo soy tu esposo. Eso es lo que importa. Lo que importa es la mentira, Bradley, respondió ella, poniéndose de pie. Su voz no era de rabia, sino de profunda decepción. No me mentiste sobre una cena. Me mentiste sobre quién eres. Me arrastraste aquí, a tu lugar especial que ya compartiste con tu exesposa. ¿Qué esperabas? ¿Que yo interpretara el mismo papel, solo con un vestido diferente? La acusación golpeó el núcleo narcisista de Bradley. Su obsesión por el control no podía tolerar que ella desafiara su narrativa. «Ella no viene al caso», gritó Bradley, su voz estallando. «Ella fue un error. Tú eres la persona real. Yo te amo. ¿No lo entiendes? Te elegí para arreglar mi vida, este lugar,
Es mi forma de decir, lo hago bien esta vez. Tú deberías estar agradecida de que finalmente te abro mi pasado. No abres tu pasado, lo usas, refutó Christie, sintiendo una oleada de ansiedad mezclada con la claridad. Esta es una pesadilla, Bradley. ¿Cuánto tiempo hace que te divorciaste? ¿6 meses? ¿Un año? Ni siquiera terminaste esa vida cuando ya me estabas mintiendo para empezar la nuestra. Todo era una mentira. La tensión se hizo física. Bradley se acercó, su cuerpo proyectando una sombra amenazante sobre ella. Ya no intentaba convencerla con afecto, sino con intimidación. No te atrevas a llamarlo una mentira, siseó él. Yo te di todo. Un futuro, seguridad, este paraíso. Y tú me pagas con histeria. Eres una mujer exitosa, una química, supuestamente inteligente. ¿Por qué estás actuando como una niña caprichosa? Christie sintió el peso de su manipulación. Él estaba atacando su identidad y su cordura para desviar la culpa de su engaño. Pero el velo había caído. Mi éxito y mi bondad no me hacen ciega a tu control y a tu engaño, dijo Christie, sosteniendo su mirada. Este viaje ha terminado, Bradley. Esto no funciona. No puedo estar casada con alguien que construye su vida sobre una fachada. Las palabras, esto no funciona, y este viaje ha terminado, detonaron una furia en Bradley que había estado cocinándose a fuego lento bajo la superficie de su perfección. La posibilidad de perder a Christie, de que su plan fracasara públicamente, era insoportable. Él había invertido demasiado, había mentido demasiado, y el pensamiento de volver a empezar, a enfrentar el fracaso, liberó una violencia que él había mantenido oculta. El aire se llenó de una electricidad oscura. La disputa se intensificó, escalando de las palabras al dominio físico. La villa, envuelta en la oscuridad tropical, se convirtió en un eco de su gran sarracina. En algún momento de esa noche del 8 de julio de 2022, la desesperación y la furia de Bradley se liberaron sin control. Los gritos de Christie se ahogaron en la pared de madera de su viure. Los vecinos de las villas cercanas, en el silencio denso de la noche insular, solo pudieron percibir fragmentos de la catástrofe, un grito agudo, un sonido sordo, y luego otro, golpes, sonidos que resonaron en el aislamiento del paraíso. Eran los sonidos de la perfección haciéndose añicos, el momento en que la comedia romántica se convirtió en crimen. Christie Chen, la mujer de corazón noble y mente brillante, se enfrentaba sola a la brutal verdad de su esposo. Afuera, las palmeras se mecían suavemente con la brisa, inconscientes de la violencia cruel que se desarrollaba dentro del lujoso refugio. La oscuridad de la noche en Turtle Island se había convertido en un telón denso, ocultando la batalla que se libraba dentro del bure de luna de miel. La confrontación había trascendido las palabras, hundiéndose en un territorio donde la furia, la desesperación y el miedo se habían fusionado. Bradley, despojado de su fachada de perfección, era ahora una fuerza bruta y controladora. La revelación de su reciente divorcio y el hecho de haber traído a Christie al mismo resort que su exesposa lo habían dejado al descubierto. Él ya no buscaba amor o compañerismo, solo la dominación y la sumisión. Christie, a pesar de su terror creciente, se mantenía firme. Ella, la mujer que dedicaba su tiempo a la caridad, la química analítica, no podía doblegarse ante la mentira que amenazaba con devorarla. Su fuerza residía en su negativa a participar en la farsa. Ella no era un simple reemplazo en la vida de Bradley. Ella era un ser autónomo que exigía la verdad. La sarracina no fue un evento lineal, sino una espiral descendente.
Comenzó con un aluvión de ataques verbales, donde Bradley desmanteló metódicamente la autoestima de Christie, utilizando su propia bondad y éxito como armas. Eres demasiado sensible, Christie, demasiado emocional, espetaba él, minimizando su dolor. Mira dónde estamos. Te di el mundo, y tú lo rechazas por una tontería del pasado. Eres una malagradecida. Él se movía por la habitación, acercándose y luego retirándose, utilizando su cuerpo como una herramienta de intimidación psicológica. Cada paso era un pulso de su control. Christie retrocedía, sus ojos fijos en él, entendiendo que esta era la verdadera naturaleza de su marido, la sombra que había estado viviendo bajo el velo de la perfección. No rechazo el lujo, rechazo la mentira, respondió Christie, tratando de mantener un tono firme, pero sintiendo cómo su voz se ahogaba. Te casaste conmigo sin ser honesto. ¿Qué me oculta tu pasado? En ese momento de máxima vulnerabilidad, la furia de Bradley se transformó. El miedo a ser expuesto, a ser visto como el fracaso que había intentado enterrar, liberó la agresión física. El control se convirtió en violencia. No hubo advertencia, solo la explosión de la rabia contenida. Los vecinos, instalados en la quietud de la noche tropical, escucharon los primeros gritos. No eran gritos de discusión, sino de terror. La angustia de una mujer que se da cuenta de que su pareja no es su protector, sino su verdugo. Después de los gritos, vinieron los golpes. No golpes de puño, sino el sonido sordo y resonante de objetos moviéndose o rompiéndose. La acústica de la madera y el mármol capturando la brutalidad de la acción. La escena dentro del Burr se volvió caótica y oscura. En el cuarto de baño, en un espacio cerrado y sin salida, el enfrentamiento alcanzó su brutal clímax. El ataque de Bradley fue imparable, alimentado por la necesidad de silenciar la verdad y retomar el control que Christie le estaba quitando. La furia transformó un objeto cotidiano, una tapa de inodoro, en un arma horrible. Para Christie, el asalto fue una repentina y terrible caída en el vacío, un final inimaginable para su vida de bondad y éxito. Las múltiples lesiones en la cabeza fueron la manifestación física de la ira que Bradley había estado ocultando. Fue el momento en que el thriller psicológico se convirtió en crimen. El sonido final, un eco hueco en el silencio, marcó el fin de la vida de Christie y el inicio del horrible cálculo de Bradley. Cuando los gritos y los golpes cesaron, un silencio aún más denso se instaló en el Bure. Era un silencio de muerte. Bradley se quedó solo en la villa, rodeado por las consecuencias de su incontrolable furia. El paraíso de Turtle Island, el destino de la luna de miel soñada, se había convertido en una escena de asesinato brutal. El reloj marcaba la noche del 8 de julio de 2022. El amor falso y la mentira de Bradley habían cobrado su precio. La mujer, Christie Chen, que había intentado construir un futuro de honestidad y caridad, se había convertido en la víctima de la violencia oculta en el corazón de su marido. El silencio que siguió a la violencia fue más aterrador que los gritos y golpes que lo habían precedido. Era un silencio antinatural, una pausa en el corazón del paraíso. Dentro del Bure, la escena era una estática y horrible conclusión de la furia de Bradley. Bradley, Robert Dawson, de pie en la oscuridad de su lujosa villa, respiraba con dificultad. El sudor frío se mezclaba con la adrenalina y la cruda satisfacción del control recuperado, aunque fuera de la manera más devastadora. El hombre que se esforzaba por ser la perfección encarnada se había convertido, en el lapso de una hora, en un asesino. Christie Chen, la química de gran corazón, yacía en el baño.
Su vida, una mezcla vibrante de éxito profesional y caridad, había sido silenciada por un estallido de ira. La tapa del inodoro, el objeto banal transformado en el arma final, era un testimonio del horror doméstico que se había desatado. Las múltiples lesiones en la cabeza eran la prueba física de que la furia de Bradley no se había detenido hasta que su verdad quedó enterrada para siempre. La descripción de la muerte permanecía en la sombra, un acto indescriptible envuelto en la cortina de la noche. En las villas vecinas, la gente había despertado o se había sobresaltado. En un lugar donde solo se esperaba el murmullo del océano, los gritos y los golpes eran una anomalía que no podía ignorarse, pero que sí podía malinterpretarse. Algunos huéspedes, aturdidos por el alcohol o por la negación, asumieron que se trataba de una disputa particularmente acalorada que se había calmado. Otros sintieron un nudo de ansiedad en el estómago, pero la reclusión y el respeto por la privacidad de un resort privado impidieron cualquier acción inmediata. La tormenta íntima había quedado confinada a su escenario. Bradley, con la frialdad calculada que subyacía a su personalidad, comenzó el cálculo. La escena del crimen era también su jaula. Tenía que desaparecer. Su mente se centró inmediatamente en el plan de fuga, en la necesidad de borrar la evidencia de su mentira y su crimen. Primero, el rastro financiero. Bradley se dirigió a las pertenencias de Christie. La codicia, mezclada con la necesidad de recursos para la fuga, lo impulsó a robar su dinero. Era un acto tan mezquino como desesperado, un epílogo final a su relación en la que el control y la posesión siempre habían estado presentes. Luego, el escape. Turtle Island era un oasis de aislamiento, pero también una prisión natural. No podía esperar. Necesitaba desaparecer antes de que el sol revelara el horror. Sus ojos se fijaron en la orilla. El resort ofrecía actividades acuáticas. En la oscuridad que precedía al amanecer, Bradley actuó con una velocidad febril. Se dirigió al cobertizo de actividades y tomó un kayak. El sonido de la canoa arrastrándose sobre la arena fue el único indicio de su huida. Las aguas pacíficas de Fiji, que habían sido el telón de fondo de su falsa luna de miel, se convirtieron en su única vía de escape. Remó frenéticamente, utilizando la furia y la desesperación como combustible. Dejó atrás el lujoso resort, el blanco de la arena y el azul del agua, que ahora parecían contaminados por su acto. Mientras se alejaba, las heridas en sus manos y pies, adquiridas durante la violenta lucha o la huida, comenzaron a arder. Eran estigmas de su traición. El sol comenzó a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos naranjas y rosas, ajeno a la tragedia. El nuevo día llegaba a Turtle Island, pero la pareja de recién casados, Christy Chen y Bradley Robert Dawson, no se despertaría para recibirlo juntos. Uno estaba muerto, el otro fugitivo. La ausencia de Bradley en el Burr a la mañana siguiente no sería interpretada inmediatamente como un crimen, sino quizás como una resaca o una caminata solitaria. Pero el horror, como la marea, estaba a punto de subir e inundar la perfección de la isla. El amanecer sobre Turtle Island prometía el mismo brillo implacable de los días anteriores, pero el aire estaba cargado de una quietud equivocada. Las primeras horas de la mañana suelen traer consigo el suave despertar del resort, el movimiento discreto del personal que se prepara para servir el paraíso. En el bure que ocupaban Bradley y Christie, solo había ausencia. Bradley, Robert Dawson, ya no estaba. Su lado de la cama estaba inmaculadamente hecho, una última pose de orden en medio del caos.
Su escape, iniciado bajo el velo de la noche, con un kayak robado, lo había llevado mar adentro, dejando atrás la evidencia física de su furia y su mentira. El personal de servicio, entrenado en la discreción y la rutina, comenzó su ronda. La encargada de la limpieza de su villa, una mujer local con la sensibilidad innata de la gente de las islas, se acercó al bure después de que la pareja no apareciera para el desayuno. Era un detalle menor, pero en la coreografía perfecta del resort, cualquier desviación era notable. Llamó suavemente a la puerta. No hubo respuesta. Llamó de nuevo. Silencio. Utilizando su llave maestra, la empleada entró con el saludo ceremonial habitual de la mañana. La vista inicial era de un lujo intacto, pero la atmósfera era incorrecta. El aire se sentía espeso, pesado, como si la misma humedad tropical se hubiera mezclado con el miedo. Había un desorden sutil, casi imperceptible, en la sala. Un cojín caído, una silla ligeramente volcada, signos que, en el contexto de una pareja que supuestamente celebraba su luna de miel, sugerían algo más que una noche apasionada. Sugerían una lucha. Su mirada se dirigió al dormitorio y luego al baño. La puerta estaba entreabierta. Lo que descubrió a continuación no fue un cuerpo, sino una ruptura en la quietud. La escena en el baño era un cuadro de horror velado. No se describen detalles gráficos, sino la devastación emocional del momento. Christy Chen, la mujer radiante, la química de corazón de oro, yacía inmóvil. La descripción del descubrimiento fue un impacto sensorial. El mármol, inmaculado antes, ahora contenía un color oscuro y perturbador. El agua, que debería haber sido clara, reflejaba una sombra inquietante. El silencio de la villa fue violentamente roto por el grito ahogado de la empleada. La tapa del inodoro estaba cerca, un objeto mundano transformado en el símbolo de la brutalidad doméstica. La mujer corrió a buscar ayuda, su corazón latiendo al ritmo frenético de la revelación. En pocos minutos, la tranquilidad de Turtle Island se desmoronó. El gerente, que el día anterior había sido regañado por Bradley por su inocente comentario sobre la última vez, ahora se enfrentaba a una realidad que superaba cualquier error de reserva. La noticia se extendió como un incendio, consumiendo la ilusión de perfección. Las autoridades locales fueron alertadas y la policía de Fiji irrumpió en el idílico santuario. La investigación comenzó en un entorno que estaba diseñado para el romance, no para la criminalidad. El examen preliminar confirmó la brutalidad del ataque. Las múltiples lesiones en la cabeza de Christie eran la huella de la ira incontrolable de Bradley, la manifestación de su necesidad de silenciarla a cualquier costo. El informe inicial de las autoridades solo podía concluir una cosa: la muerte había sido infligida con crueldad y a manos de alguien muy cercano. La ausencia de Bradley se convirtió inmediatamente en el foco de la investigación. El descubrimiento de que su dinero y algunas de sus pertenencias, incluyendo el pasaporte, habían desaparecido de la villa, reforzaba la teoría del escape desesperado. El uso del kayak por parte de un hombre que se suponía que estaba de luna de miel era un grito silencioso de culpabilidad. El lujoso resort, con su arena blanca y sus aguas azules, se transformó en una escena de crimen internacional. Los otros huéspedes, que la noche anterior habían desestimado los gritos y golpes como una simple pelea, se enfrentaron al horror de su propia inacción y a la terrible verdad. El velo de la perfección se había rasgado, revelando el mal que se ocultaba a plena vista. La caza había comenzado. Bradley Robert Dawson, el esposo ideal, era ahora un fugitivo,
remando en el vasto Pacífico, tratando de escapar no solo de la justicia de Fiji, sino de la terrible verdad de lo que había hecho. El Pacífico, vasto y despiadado, se convirtió en el cómplice silencioso de Bradley, remando en el kayak bajo la tenue luz que anunciaba el amanecer. El hombre que había planeado meticulosamente una vida de perfección, ahora era un náufrago de su propio desastre. Cada brazada era un intento de aumentar la distancia entre él y la horrible verdad que yacía en el lujoso resort de Turtle Island. La fuga de Bradley no fue un acto de pánico total, sino una acción calculada, teñida de la misma fría lógica de control que había definido su vida y provocado el crimen. Su mente, a pesar de la conmoción del asesinato, se había aferrado a la única prioridad: supervivencia y negación. Antes de abandonar el Bure, Bradley había completado su acto de traición final. El robo del dinero de Christie no era solo una necesidad práctica para un fugitivo, sino un acto simbólico de posesión y despojo. En su mente distorsionada, si Christie ya no podía usar los recursos, estos le pertenecían por derecho. Un botín de guerra en su batalla contra la exposición. Había intentado borrar sus rastros, pero la prisa y la adrenalina solo le permitieron dejar un desorden sutil que contrastaba con el horror principal. Remando lejos de la orilla, Turtle Island se encogía detrás de él, transformándose de un paraíso de arena blanca y agua azul en un punto distante de remordimiento y condena. La culpa, sin embargo, no se manifestaba en Bradley como arrepentimiento moral, sino como una ansiedad intensa por ser atrapado. El mar era implacable. Las horas pasaron, marcadas por el sol ascendente que exponía su figura solitaria. Las heridas en sus manos y pies, sufridas durante la lucha en el baño y el manejo brusco del kayak, comenzaron a abrirse. Eran cortes y raspaduras que para Bradley eran solo obstáculos físicos, no estigmas morales. Eran un reflejo externo de su destrucción interna, el precio físico de su furia incontrolable. La fatiga se instaló, pero el miedo era un motivador más fuerte. Remó con la certeza de que la detección era inminente. El mundo era demasiado pequeño, incluso el Pacífico. Su objetivo era la isla de Malamala, el punto de tierra más cercano visible en el horizonte, un lugar para esconderse temporalmente, para reevaluar su plan de escape de Fiji y del mundo. Cuando el sol estuvo en su punto más alto, el calor era abrasador. Bradley, exhausto y deshidratado, finalmente avistó la costa de Malamala. El desembarco fue un acto de desesperación. Arrastró el kayak hasta un rincón oculto y se internó entre la vegetación, buscando refugio. Su figura, que en California representaba el éxito impecable, era ahora la de un hombre roto, cubierto de arena y sangre seca, un reflejo grotesco de la mentira que había sido su vida. Pasaron las horas. La policía de Fiji, activada tras el macabro descubrimiento del cuerpo de Christy Chen, había iniciado una búsqueda masiva. El hecho de que un huésped del resort exclusivo hubiera desaparecido con un kayak era una pista demasiado evidente para ignorarla. La búsqueda se centró inmediatamente en las islas circundantes. 36 horas después de su huida, la búsqueda dio sus frutos. Bradley fue localizado en la costa remota de la isla vecina. Fue encontrado en un estado de agotamiento físico extremo, pero aún aferrado a sus pocas posesiones de valor, incluyendo su pasaporte. Este detalle, su insistencia en mantener consigo el documento que le permitiría viajar, demostraba que su plan era la huida total, no la rendición. La confrontación con la policía de Fiji fue anticlimática. Bradley, consumido por la fatiga y el hambre,
No opuso resistencia, mientras era escoltado de vuelta a la lancha que lo llevaría a la civilización y la justicia. La verdad comenzó a filtrarse en su conciencia. En ese estado de agotamiento, su mecanismo de negación falló por un breve pero fatídico instante. Se derrumbó y confesó. Ante las autoridades, Bradley admitió la pelea con Christie y el acto fatal. Fue un momento fugaz de honestidad, un reconocimiento forzado de la violencia que había liberado. Sin embargo, este no sería el fin de su mentira. Una vez que la adrenalina se disipó y sus abogados estadounidenses entraron en escena, el control regresaría. El fugitivo, el ladrón y el asesino fue llevado ante la justicia de Fiji. El camino del thriller psicológico de la luna de miel había terminado. Había llegado el momento de enfrentar las consecuencias del crimen. El regreso de Bradley Robert Dawson a la civilización de Fiji no fue el triunfal desembarco de un recién casado, sino la llegada desmoralizada de un criminal. Sus ojos, antes llenos de la fría confianza del control, ahora reflejaban la ansiedad y el agotamiento de 36 horas de fuga. Fue transportado desde la isla vecina hasta la comisaría de Lautoka, donde la maquinaria de la justicia local esperaba para procesar la tragedia de Turtle Island. La imagen de Bradley, sucio, con el cuerpo magullado y las heridas en manos y pies evidentes, contrastaba violentamente con el recuerdo del hombre pulcro que había llegado al archipiélago. Las lesiones eran el registro físico de la violencia cruel que había desatado, cicatrices que no eran de batalla, sino de traición y asesinato. En su estado de vulnerabilidad extrema, Bradley confesó. Fue un breve respiro para su conciencia, un reconocimiento forzado de la realidad. La gran sarracina había terminado con la vida de Christy Chen. Este momento de honestidad fue capturado, pero duró poco. A medida que Bradley se recuperaba de la deshidratación y la conmoción, la fuerza de su personalidad narcisista y controladora comenzó a reafirmarse. La mentira era su armadura. Con la llegada de los asesores legales, la estrategia de defensa se puso en marcha, y la confesión inicial fue retractada. La narrativa se reescribió de inmediato. Ya no era un asesino impulsado por la furia y la exposición de su engaño. Era un hombre en shock, falsamente incriminado, o peor aún, un hombre que no recordaba los detalles cruciales debido al trauma. La negación se convirtió en la piedra angular de su defensa. La nueva historia ignoraba los gritos y golpes escuchados por los vecinos y se centró en la coartada más débil. Él no había sido el autor. El hecho de que hubiera huido en un kayak, robando el dinero de su esposa y llevándose consigo su pasaporte, fue convenientemente explicado como un acto de pánico, no de culpabilidad. Mientras Bradley luchaba por rearmar su fachada de perfección en el confinamiento, la evidencia que lo incriminaba era abrumadora. El testimonio del gerente del resort y la empleada que confirmaron la disputa y la ausencia de Bradley inmediatamente después. La evidencia forense que probaba que Christie había sufrido múltiples lesiones en la cabeza, causadas por la tapa del inodoro. Un arma improvisada que hablaba de un crimen de pasión y proximidad. El patrón de control y engaño en la relación, que ahora salía a la luz, revelando el motivo subyacente de la violencia, cuando su mentira sobre el reciente divorcio y el lujoso resort se expuso. La historia de Christie, la mujer de caridad y éxito, se convirtió en un grito por la justicia. El contraste entre la luz de su vida y la oscura criminalidad de su esposo conmovió a la comunidad internacional. Fiji
se convirtió en el escenario de una batalla legal que no solo buscaba la condena, sino la exposición de la verdad tras la máscara de un hombre que parecía ideal. En el sistema judicial de Fiji, Bradley se sentó en silencio, observando el proceso con una calma forzada. Había vuelto a ponerse la armadura de la indiferencia y la arrogancia, pero en la sala del tribunal, su figura ya no era de un novio de ensueño, era la de un acusado, un símbolo de cómo la mentira y el control pueden pudrir el núcleo de una relación hasta convertirla en tragedia. La caza en el Pacífico había terminado con su captura, pero la verdadera batalla, la de la verdad contra el engaño, apenas estaba comenzando, avanzando inexorablemente hacia el veredicto que expondría su alma por completo. El tiempo en Fiji, que en Turtle Island se había sentido eterno durante la luna de miel, se aceleró en los años que siguieron a la tragedia. La investigación se convirtió en un largo y meticuloso proceso. La historia de Christy Chen, la química de corazón noble asesinada en su paraíso, resonó mucho más allá de las fronteras de la isla, un recordatorio sombrío de que el engaño y la violencia no respetan ni la riqueza ni la distancia. Finalmente, en diciembre de 2024, el caso de asesinato llegó a su clímax legal. La sala del Alto Tribunal de Lautoka, un espacio de mármol y solemnidad, se convirtió en el escenario final donde el velo de la perfección de Bradley sería despojado por completo. Bradley Robert Dawson, sentado en el banquillo de los acusados, mantenía su fachada de negación. Su defensa se basó en el argumento de que el hombre ideal que él representaba no podía ser culpable de un acto tan brutal, intentando reducir el crimen a un accidente o una falta de memoria inducida por la conmoción. Su retractación de la confesión inicial fue la base de su estrategia. Sin embargo, el juicio, que se extendió durante 8 días intensos, se centró en la evidencia que desmanteló cada capa de su mentira y control. Testimonios de los vecinos. Los huéspedes del resort testificaron sobre los gritos y golpes escuchados la noche del 8 de julio de 2022, confirmando el estallido de la gran sarracina que Bradley había negado. La prueba de fuga. La fiscalía presentó la evidencia de su huida en kayak, el robo del dinero de Christie y el intento de escape con su pasaporte, actos que no eran de un hombre inocente en shock, sino de un criminal calculado. La evidencia forense. El patólogo testificó sobre la naturaleza de las múltiples lesiones en la cabeza de Christie, demostrando que la muerte fue infligida con furia extrema y que el arma, la tapa del inodoro, indicaba una proximidad íntima y brutal. La evidencia demostró que el daño al cuerpo de Christie era tan severo que sus restos no pudieron ser embalsamados. El motivo. El testimonio se centró en el descubrimiento de Christie sobre el reciente divorcio y el hecho de haber sido llevada al mismo lujoso resort, exponiendo la mentira que provocó la confrontación fatal. El juez Riyaz Hamza escuchó los argumentos con una sobriedad inquebrantable. El veredicto no se basó en emociones, sino en la lógica forense y el rastro de eventos que Bradley había intentado borrar. En una sala tensa, se pronunció el veredicto. Culpable de asesinato. La palabra resonó, poniendo fin a la pretensión de Bradley. El hombre que se esforzó por mantener el control y la perfección fue finalmente despojado de toda máscara. El juez concluyó que Dawson no solo había participado en el acto que causó la muerte de Christie, sino que tenía la intención de causarle un daño fatal, o fue imprudente hasta el extremo de causar su muerte. La sentencia fue el golpe final al drama.
Bradley Robert Dawson fue condenado a cadena perpetua. El juez impuso un periodo mínimo de 18 años antes de que pudiera ser considerado para una liberación condicional. La sentencia no devolvió la vida a Christy Chen, la mujer de bondad inigualable, pero sí proporcionó un cierre a la terrible historia. El lujoso resort, el blanco arenal y el agua azul de Fiji habían sido testigos de un crimen que sirvió como una sombría advertencia. La perfección es a menudo la máscara más peligrosa. La historia concluye no con un final feliz, sino con una conciencia dolorosa. Revela que la moral reside en la vigilancia contra el engaño y que el precio de ignorar las pequeñas señales de control puede ser la tragedia. La luna de miel de Christie y Bradley será recordada no por el amor, sino por la devastadora verdad que se desató cuando la luz de la honestidad finalmente penetró la oscuridad de la mentira.